Hola, ¿qué tal? En este video te voy a presentar algunas ideas y técnicas básicas de la programación lineal. Esta área que se denomina programación lineal, que la podemos situar dentro de lo que serían las matemáticas aplicadas. Bueno, ¿cuáles son las ideas que quiero compartir contigo? Primero, que la programación lineal, ¿en qué consiste? En un conjunto de técnicas que facilitan la resolución de problemas de planificación económica o social. Ya ahí aparece la palabra asociada a la programación lineal, que es la resolución de problemas. A su vez, es una herramienta vital de las ciencias de la administración y de la investigación de operaciones, que ha permitido ahorrar considerables sumas de dinero. Ustedes habrán escuchado hablar de investigación operativa. Y bueno, esto tiene que ver con la programación lineal. Su objetivo es el de optimizar, es decir, minimizar los costos o maximizar los beneficios. Por eso hablamos de que ha permitido ahorrar considerables sumas de dinero, utilizando las restricciones o las condiciones impuestas por un problema. Entonces vamos a encontrarnos con muchísimas aplicaciones o problemas de programación lineal, donde es importante tomar las decisiones que maximizan o minimizan una determinada cantidad. Por ejemplo, vamos a encontrar problemas de optimización vinculados al campo de la producción textil, ¿sí? También a el campo de la producción agropecuaria, donde en ambos casos vemos que se pretende calcular el máximo beneficio o la máxima ganancia. Asimismo, también en el campo de la producción forestal, ¿sí? Donde se busca el máximo beneficio frente a un determinado emprendimiento, o a la producción industrial, ¿sí? A la fábrica, al dedicado a la industria. En este caso, por ejemplo, en el ejemplo aparecen las construcciones de mesas y sillas, ¿no es cierto?, de una fábrica, y se buscan los máximos beneficios. Y también, así como se optimiza pensando en los beneficios, también se optimiza pensando en los costos mínimos. Cuando yo hablo de optimización, estoy refiriéndome a maximizar o minimizar. Ambas cuestiones implican la optimización. Entonces, ¿qué otra idea tenemos que tener de la programación lineal? Se resuelve un problema determinado, un determinado campo, y este problema se formula matemáticamente a través de un sistema de inecuaciones lineales y se optimiza la función objetivo, también llamada, que también siendo esta una función lineal, a partir de esas restricciones que impone el sistema de inecuaciones. Y la programación lineal, en el contexto de este campo de la programación, el término lineal significa que la función objetivo y cada una de las restricciones, ¿sí?, que son el sistema de inecuaciones lineales, son funciones lineales de las variables que intervienen en el problema. De ahí viene el término lineal, dado que los elementos que intervienen en la programación lineal están linealizados. Luego podemos decir que la palabra programación no debe confundirse con su uso en la programación de computadoras, porque es muy tentador pensar que hablamos de programación lineal y asociar con la programación de computadoras. No, la programación lineal se refiere a las aplicaciones o a problemas de planeación o asignación de recursos. Bueno, estas serían algunas ideas básicas de programación lineal. ¿Qué les parece si vamos a un ejemplo concreto y trabajamos a partir de ese ejemplo? El problema que les presento es un problema de inversión y dice lo siguiente. Un granjero dispone de 100 hectáreas en las que debe sembrar los cultivos A y B. La semilla del cultivo A cuesta 4 pesos por hectárea y la del cultivo B 6 pesos. Los costos totales por manos de obra son de 20 pesos y 10 pesos respectivamente. El granjero espera obtener un ingreso de 110 pesos por hectárea cosechada con el cultivo A y de 150 pesos por hectárea cosechada con el cultivo B.
Además, no puede invertir más de 480 pesos en semillas ni más de 1.400 pesos en manos de obra. La pregunta es, ¿cuántas hectáreas de cada cultivo le conviene sembrar para obtener la máxima ganancia? Ahí en la pregunta ya aparece la palabra clave, máxima ganancia, obtener la máxima ganancia. Es decir, que este problema de optimización de recursos para obtener el máximo beneficio es un problema donde se va a hacer un proceso de maximización. Ahora, una observación. Ustedes estarán viendo cifras bastante desactualizadas. Hablo de 4 pesos por hectárea del cultivo A, 6 pesos por hectárea del cultivo B. Son precios desactualizados, pero no son el fondo de la cuestión las cantidades. La cuestión metodológica o el procedimiento no se modifican si se cambian las cantidades, ¿sí? Entonces, simplemente no he modificado las cantidades para trabajar con valores más pequeños. Entonces, vamos a hacer la formulación matemática del problema. Para ello, primero, ¿qué tenemos que identificar? Las variables que intervienen en el problema y darle significado a esas variables. La pregunta es, ¿cuántas hectáreas de cada cultivo le conviene sembrar para obtener la máxima ganancia? Entonces, una variable va a ser X, que es la cantidad de hectáreas sembradas con el cultivo A, y la otra variable va a ser Y, que es la cantidad de hectáreas sembradas con el cultivo B. Es decir, que tengo dos variables. Ahora, vamos a hacer el análisis de los datos. Y para hacer el análisis de datos, qué mejor que hacer una tabla, como le había dicho ya también en el video anterior. Ordenar, organizar la información. Y esto es muy importante en los problemas de programación lineal. Para poder hacer un análisis de los datos, ordenar o organizar los datos en la tabla. Entonces tengo, por un lado, ¿cuántos cultivos? Tengo cultivo A y cultivo B. Las variables que intervienen son, por un lado, X, que es la cantidad de hectáreas sembradas con el cultivo A, e Y, que es la cantidad de hectáreas sembradas con el cultivo B. El problema plantea que el granjero dispone de ¿cuántas hectáreas para sembrar? ¿Cuántas hectáreas en total? 100 hectáreas que deben estar distribuidas entre la cantidad de hectáreas del cultivo A y la del cultivo B. Por eso hablamos de, en respecto a las hectáreas del terreno, X hectáreas se van a cultivar, se van a sembrar con el cultivo A e Y hectáreas se van a sembrar con el cultivo B. X más Y va a ser la cantidad total de hectáreas entre los dos cultivos, ¿sí? Que se van a sembrar. Después también aparecen los costos de semillas. Dice que la semilla del cultivo A cuesta 4 pesos por hectárea y la del cultivo B 6 pesos por hectárea, la hectárea. Entonces voy a tener 4 por X y 6Y. Entonces 4X más 6Y me da el costo total de semillas. El problema habla luego de la mano de obra, ¿sí? Dice que los costos totales por mano de obra son de 20 pesos y 10 pesos respectivamente. Teniendo en cuenta que se va X la cantidad de hectáreas sembrada de cultivo A, entonces acá 20 por X va a ser el costo en mano de obra por el cultivo A. Después tendría que 10 por Y es el costo total del cultivo B, y entonces me quedaría 20X más 10Y, que va a ser el costo total por mano de obra entre el cultivo A y el cultivo B. Bien, entonces tengo la información organizada en una tabla a partir del análisis de los datos que realicé. Pero también ahora tengo que continuar dándole forma, ¿sí? El modelo matemático que describe todos estos datos con las incógnitas. Entonces, por un lado, ¿qué ocurre? X e Y representan o qué significados tienen. Cantidad de hectáreas. Por lo tanto, esa cantidad de hectáreas no pueden ser valores negativos. Entonces, una condición es que X debe ser mayor o igual a 0. Lo mismo que Y es la cantidad de hectáreas sembradas del cultivo B.
debe ser mayor o igual a 0. Por otro lado, tengo la cantidad total de hectáreas a sembrar. Vimos que es X más Y. ¿Cuántas hectáreas dispongo? ¿De cuántas hectáreas? El problema me habla de 100 hectáreas. Entonces, ¿cómo planteo esto? Digo que X más Y debe ser menor o igual a 100, porque tengo como máximo ¿cuántas hectáreas? 100. Puedo llegar a cultivar menos. Luego aparece el costo total de las semillas, 4X más 6Y. Pero ¿de cuánto dinero dispongo para invertir en semillas? 480 pesos. Entonces, ¿cómo expreso esto? Digo 4X más 6Y menor o igual a 480. Y luego otro dato que aparece es el costo total por mano de obra, que la expresión que representa ese costo total es 20X más 10Y. ¿Y de cuánto dinero dispongo para la mano de obra? De 1.400 pesos. Entonces, 20X más 10Y debe ser menor o igual a 1.400 pesos. Tengo 1, 2, 3, 4, 5 desigualdades, 5 inecuaciones. Como todas ellas expresan las condiciones que me plantea el problema, debo analizar los valores de X e Y que cumplen o verifican simultáneamente esas desigualdades. Por eso es que estoy en presencia de un sistema de inecuaciones. Debo resolver entonces este sistema de inecuaciones. A este sistema identifico con el número 1. Bueno, ahora, ¿qué ocurre? Miren el problema, el enunciado del problema. Aparece, y subrayo en rojo porque llama la atención también, dice, el granjero espera obtener un ingreso de 110 pesos por hectárea cosechada con el cultivo A y de 150 pesos por hectárea cosechada con el cultivo B. O sea que acá ya viene la asociación con una expresión que habla en términos de costo o de ganancias o de beneficio. La ganancia entonces va a estar dada por una función en la que intervienen dos variables. ¿Por qué? Porque tengo dos incógnitas. Esa función la voy a expresar de esta manera en este caso. La identifico con la letra mayúscula G porque hablo de ganancia. Podría poner otra letra. Hay textos que hablan de la letra Z, minúscula, pero allá acá identifico con la letra G porque es de ganancia. Entre paréntesis, fíjense que pongo G de X, Y, porque es una función donde aparecen dos variables. ¿Y cómo están vinculadas esas variables con los datos en este problema? Sería entonces, la función ganancia va a estar dada por 110X más 150Y, porque lo que me está planteando es que el granjero espera obtener un ingreso de 110 pesos por hectárea cosechada con el cultivo A, o sea que voy a tener que multiplicar por la cantidad de hectáreas que se cosechan del cultivo A, más 150 pesos por la cantidad de hectáreas que se cosechan del cultivo B. Esta sería entonces la función que queda sujeta a estas restricciones. ¿Sí? Esta función debo ver de qué manera se optimiza teniendo en cuenta estas restricciones. A esta expresión la identifico con el número 2. Por lo tanto, podemos decir entonces, teniendo en cuenta 1 y 2, que nuestro problema se puede enunciar en términos matemáticos así, de esta manera. Este problema significaría determinar los valores de X e Y que maximicen la función 2, esta función, sujetos a estas restricciones. Es lo que les dije recién, ¿no es cierto? Yo tengo un conjunto de inecuaciones que forman un sistema, que me marcan las restricciones del problema, cuáles son las condiciones que se deben cumplir. Y una función que me está marcando en este caso la función ganancia, y debo pensar cuándo esta función toma el máximo valor sujeta a estas restricciones. Vamos a hablar entonces de
el sistema de inecuaciones, ¿qué nombre se le da a este sistema cuando está en el marco de la programación lineal? Se habla de las restricciones del problema. O sea que el sistema de inecuaciones son las restricciones del problema, las condiciones que me impone el problema. También vamos a decir que el conjunto de puntos que cumplen estas restricciones se llama región factible o recinto. Cuando nosotros llevemos este sistema de inecuaciones, llevemos a la representación gráfica en el plano, vamos a tener un conjunto infinito de puntos. Ese conjunto infinito de puntos determinan una región que vamos a llamar región factible o recinto. A la función g de x se la conoce como función objetivo. Cuando hablamos de programación lineal, ese es el nombre que se le asigna a la función que se debe optimizar. Recuerden que cuando yo hablo de optimización, estoy incluyendo a maximización o minimización, ¿está? O sea, la optimización encierra a esos dos términos. Ahora, para resolver los problemas de programación lineal, hay diferentes programas, ¿sí? Ustedes van a encontrar mucho software para resolver problemas de optimización. Y entonces dirán, ¿y para qué estamos entonces trabajando con todo esto si yo tengo diferentes programas? Bueno, los programas yo cargo los datos, pero el análisis de los datos y toda la interpretación no hay máquina que la resuelva, o sea, que la haga. Necesita la cabeza humana para poder pensar, analizar, interpretar y armar el modelo matemático que resuelve ese problema de programación lineal. Ahora nos vamos a dedicar a resolver este problema del granjero, el problema de programación lineal, que tiene como conjunto de restricciones este sistema de inecuaciones y la función objetivo que está sujeta a estas restricciones. Recurro al GeoGebra porque esto me permite visualizar las soluciones de cada una de las inecuaciones y después mirar el conjunto de soluciones, o sea, la solución del sistema. Entonces, comenzamos. La primera inecuación dice x mayor o igual a 0. ¿Cuáles son los x mayores o iguales a 0? Todos los puntos, incluidos los semiejes positivo x y el eje y completo positivo y negativo, y en los puntos que están en el primero y en el cuarto cuadrante. Luego tengo los y mayores o iguales a 0. Son los puntos que se encuentran en el primero y en el segundo cuadrante y todo el eje x completo. Y el eje y solamente los positivos y el 0. Luego aparece x más y menor o igual a 100. X más y menor o igual a 100 significa x más y igual a 100 y x más y menor a 100. Entonces, en ese caso, ¿qué hacíamos? Primero, graficábamos la ecuación frontera, es decir, x más y igual a 100. Cuando grafico x más y igual a 100, ¿sí? Esta gráfica la puedo hacer a partir de definir los puntos distinguidos, o sea, los puntos en que corta la gráfica a cada eje. Y acá vemos que los puntos serían 0, 100, ¿sí? Y 100, 0. Esos dos puntos me permitirían trazar la recta frontera que separa el plano en dos semiplanos. En uno de esos dos semiplanos se encuentran los x más y menores a 100. Tomábamos como punto de referencia, siempre y cuando la ecuación frontera no pase por el origen, el punto de coordenada 0, 0. Y decíamos entonces 0 más 0 es 0, ¿es menor a 100? ¿Verdadero o falso? Verdadero. Por lo tanto, los xy que cumplen la condición que x más y son menores a 100 son los que están en el semiplano inferior. Entonces vamos a graficar. Acá tendría las infinitas soluciones o el conjunto solución de la inecuación x más y menor o igual a 100. Luego tengo la inecuación 4x más 6y menor o igual que 480. Yo puedo dividir ambos miembros por 2
si pretendo trabajar con números más pequeños. Y ahí me quedaría una inecuación 2x más 3y menor o igual que 240. La frontera va a estar dada ¿por quién? Por la ecuación de igual, o sea, 4x más 6y igual a 480, porque acá es menor o igual. Entonces voy a graficar, dije que esto es equivalente a decir 2x más 3y igual a 240, para graficar qué es lo que me conviene. Primero, identificar en qué puntos interseca cada eje, para cuál hacemos x igual a 0 y después y igual a 0. De esa manera hallo estos dos puntos. Uno sería 0,80, en la intersección con el eje y el otro 120, 0. Esos dos puntos me van a permitir a mí trazar la recta de ecuación 2x más 3y igual a 240. Esta recta, ¿sí?, contiene las infinitas soluciones de una parte de la inecuación, porque ahora me falta la parte del menor. Entonces, esta recta separa el plano en dos semiplanos, semiplano superior e inferior. Vuelvo a tomar el punto de coordenadas 0, 0 y digo 4 por 0, sí, más 6 por 0 es 0, es menor que 480, verdadero. Entonces, ¿cuál es la parte del semiplano que cumple esta desigualdad? Ahí grafico. Ahí tendría esta región, ¿sí?, esta incluida la recta, contiene las infinitas soluciones de 4x más 6y menor o igual que 480. Me falta la última inecuación, 20x más 10y menor o igual que 1400. Puedo pensar en la equivalente, la inecuación equivalente, dividiendo todo dividiendo por 10, y me quedaría entonces 2x más y menor o igual que 140. Entonces, la frontera, la ecuación frontera es la igual. En ese caso tendría entonces la ecuación que tengo 2x más y igual a 140. Esta recta, ¿en qué puntos interseca al eje y? En 0, 140. Y al eje x en 70, 0. ¿Sí? Ahora, divida el plano en dos semiplanos. ¿Dónde estarían las soluciones de los puntos que cumplen la desigualdad? O sea, el menor. Tomo el punto 0, 0 y tendría 20 por 0 más 10 por 0 menor que 1400. ¿Verdadero? Sí, porque 0 es menor que 1400. Entonces, ahí me quedaría la representación de las infinitas soluciones de la inecuación 20x más 10y menor o igual que 1400. O sea, tengo representadas, graficadas las infinitas soluciones de cada inecuación. Pero como cada inecuación forma parte de un sistema, y cuando forma parte de un sistema tengo que hallar soluciones comunes, entonces debemos mirar cuál es la región que está 5 veces rayada, porque son 5 inecuaciones. Y ahí puedo visualizar que la región sería la que está 5 veces rayada. Esa región, vamos a identificarla con mayor precisión, fíjense, me queda un cuadrilátero, una figura convexa, ¿sí?, o el recinto, o como se llama, región factible. ¿Por qué? Porque aquí están todas las soluciones del sistema de inecuaciones que forman parte de las restricciones de este problema, ¿sí?, y a las cuales debo después ver cuáles de estos puntos es el que optimiza esta función objetivo. O sea, ¿para cuál de estos puntos esta función g de x toma el máximo valor? Porque ahí se tendría la máxima ganancia, ¿sí? Ahora, para tener una mejor visualización de la región factible, vamos a sacar, ¿sí?, las imágenes de las inecuaciones a partir de las cuales se logró construir esa región factible, y trabajamos
a partir de ahora solamente con este recinto, que es el que luego, que contiene a las infinitas soluciones y que debo analizar cuál de estas soluciones optimiza a la función objetivo. Es muy importante que una vez que tengan el recinto, también aparezca como dato las coordenadas de los vértices de ese recinto, que en este caso estamos viendo que es un cuadrilátero, una figura convexa. Entonces, tengo un vértice que es 0, 0. El otro vértice tiene coordenadas 0, 80. Y este vértice, ¿cómo puedo hallar las coordenadas de este vértice? ¿Cómo se generó este vértice? ¿A partir de qué? De la intersección de la recta de ecuación 2x más 3y igual a 240, que formaba parte de la solución de esta inecuación, 4x más 6y menor o igual que 480, y de la ecuación de la recta 2x más y igual a 140, que forma parte de la solución de la inecuación 20x más 10y menor o igual a 1400. La intersección de estas dos rectas es este punto. ¿Cómo se puede calcular? Bueno, nosotros vimos que cuando tengo la ecuación de dos rectas que se cortan y esas dos rectas se cortan en un punto, un sistema de ecuaciones está asociada a las coordenadas de ese punto, que es solución del sistema. Entonces lo que deberíamos hacer es resolver, para poder hallar las coordenadas de ese punto, resolver este sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Es decir, de la ecuación 2x más 3y igual a 240, 2x más y igual a 140. Ahí voy a obtener las coordenadas de este punto, que ¿cuáles son? El punto 45, 50. ¿Sí? Entonces, ese sistema me permite hallar las coordenadas de ese punto. Entonces, ahora nuevamente saco las rectas que dan origen y avanzo en el análisis para ver de qué manera optimizo esta función objetivo. ¿Cuál sería un punto de partida? Y un punto de partida sería pensar en que el granjero no ganó ni perdió, o sea que g de x es igual a ¿qué? A 0. En ese caso, si g de x es igual a 0 y yo despejo y en función a x, me quedaría la gráfica de esta función, ¿no es cierto? De esta función objetivo. Lo que se ha hecho, ¿no? Entonces es g de x, fíjense, se dio el valor 0 y después se dividió ambos miembros por 10. Por eso me queda 11x más 15y igual a 0. Esto sería el caso de la función objetivo en el caso de que no tenga ni ganancia ni pérdida el granjero. O sea que la situación sea 0. Ahora, ¿qué ocurre si yo avanzo con otros valores de ganancia? Por supuesto, con valores positivos. En ese caso, ¿sí? Voy a tener esta función y ¿qué voy a hacer? La voy a hacer pasear. Voy a ir, fíjense cómo va aumentando mi ganancia, fíjense, va aumentando la ganancia. Voy lentamente para que ustedes vayan viendo, es la función objetivo, va pasando, va atravesando el recinto y en este caso, por ejemplo, ahí me detengo un segundito, todos estos puntos que están sobre esta recta, ¿sí? Y que son puntos que forman parte o que están dentro de la región factible, son puntos donde la función ganancia es de ¿cuánto? O la ganancia es de 5.582,15. Sería un segmento de recta, esta porción, ¿sí? Esta porción de la recta. Todos estos puntos que forman parte de soluciones, son soluciones factibles, pero no significa que sean las óptimas, ¿está? Son soluciones factibles, pero no significa que sea la óptima. En estos casos, entonces, todos estos puntos, el granjero ganaría 5.582. Sigo avanzando con mi función objetivo y observen ustedes, va atravesando,
por distintos puntos del recinto, son todas soluciones factibles, pero no significa que sea la óptima, solución óptima, hasta que llego al último punto que toca. ¿Cuál es el último punto del recinto que toca? Este sería aproximadamente, ¿sí? Ahí tengo el punto B, es el último punto del recinto que la función objetivo, o sea que esa sería la solución óptima. Ahí, y es aproximadamente, porque acá no puedo llegar justo, ahí estaría diciendo, estaría frente a la situación de x igual a 45 y 50. Y ahí obtendría una ganancia de 12.450. ¿Qué significaba 45 en el contexto del problema? La cantidad de hectáreas que se sembraría el cultivo A y 50 la cantidad de hectáreas que se sembraría con el cultivo B. Si siembra 45 hectáreas con el cultivo A y 50 hectáreas con el cultivo B, estaría teniendo un beneficio, una ganancia de 12.450 pesos. Entonces, ¿qué es lo que he hecho yo? Tomé la función objetivo, partí de cero, que sería la situación de no tendría ni ganancia ni pérdida, y a partir de ahí hice pasear, como se diría, pasear sobre el recinto, ¿sí? O sobre la región factible, la función objetivo. Y el último punto que toca, esa es la solución óptima, ¿sí? Que sería esta que está acá. Bueno, espero que hayan entendido esta técnica de programación lineal. Es necesario que haga algunas observaciones y algunas referencias conceptuales luego de esta solución geométrica hallada al problema de programación lineal. Una de las cuestiones tiene que ver con la solución hallada. Esa solución, que sería una solución, la mejor, que en este caso la que optimiza la función objetivo, se llama solución óptima, porque todos los puntos que están en la región factible son soluciones factibles, pero hay una que en este caso hace que la función objetivo tome el máximo valor, se optimice, a esa se llama solución óptima, ya sea que sea un máximo valor o el mínimo, es la solución óptima. Ahora bien, los puntos del recinto, la región factible, se llama, como acabo de decir, soluciones factibles. La solución factible que haga óptima, máxima o mínima según se desee, la función objetivo se llama solución óptima. La región factible siempre es una figura convexa en la programación lineal y debo tener en claro esto. Cuando una figura es convexa, yo tengo este cuadrilátero. Si tomo dos puntos del cuadrilátero y determino un segmento que tenga como extremos a esos dos puntos y el segmento queda incluido en el cuadrilátero, en ese caso digo que esta figura es convexa. En caso que tenga una figura como esta y tomo dos puntos y trazo el segmento que lo tiene como extremos a esos dos puntos y el segmento no queda incluido en la figura, en ese caso la figura es cóncava. En programación lineal, todas las regiones factibles son figuras convexas, no pueden ser figuras cóncavas. Ahora, la figura convexa puede ser acotada o no acotada. ¿Cuál es la diferencia? Y acá tienen la diferencia. La figura que planteamos en el problema, recién la del granjero, es una figura convexa que está acotada, ¿sí? Es una figura donde están delimitadas los extremos, los puntos, las fronteras, digamos. Mientras que la figura de la derecha, que era la solución de este sistema de inecuaciones, ¿recuerdan que vimos en el episodio anterior? Esta es una figura convexa, es no acotada. Es convexa porque yo cualquiera de los dos puntos que tome, trazo un segmento y me queda incluido en el recinto, pero es un recinto infinito, ¿sí? No está acotado. Si observen que continúa. Bien,
Si la región factible es acotada, puede que haya una solución, una única solución óptima, como esto que ocurrió recién, que estará en el vértice, siempre está en el vértice de la región factible. Por eso hoy yo les decía que era importante hallar las coordenadas de los puntos que son los vértices del recinto o de la región factible. ¿Se acuerdan? Entonces siempre hay que hallar los vértices, ¿sí? Siempre. También puede que tenga infinitas soluciones a pesar de que la región factible sea una región factible, una región factible acotada, que es cuando la solución está en un lado de la región, ¿sí? Cuando es un lado, si esta recta, si esta función objetivo sería paralela a un lado, ahí en ese caso, cuando llego al máximo, contendría todo el lado. Y en ese caso hablaríamos de infinitas soluciones. Ahora, si la región factible no es acotada, puede que no haya solución óptima, pues la función objetivo puede crecer o decrecer indefinidamente, según se busca un máximo o un mínimo. Si acá yo trazo la función objetivo y quisiera el máximo valor, ¿hasta cuándo encontraría el máximo valor? Nunca encontraría el máximo valor. Entonces, en ese caso, no hay solución óptima. Es decir que cuando tengo un problema de programación lineal, no significa que la solución óptima se encuentre siempre, ¿sí? Puede ocurrir que si la región factible es no acotada, no encuentre solución óptima. También puede ser que la solución óptima sea única en el caso de que esté acotada o que tenga infinitas soluciones en el caso que coincidan con los lados de la región, con alguno de los lados de la región factible. Y como reflexión final, una frase del gran matemático Paul Halmos. El corazón de las matemáticas son sus propios problemas. Es así, los problemas dieron origen al conocimiento matemático y también son fuente de su desarrollo. Por eso es que decimos, hacer matemáticas significa resolver problemas. Nunca se olviden de eso.